Yo les había dejado un trabajo de investigación, ¿verdad? En cuanto a, prácticamente son dos, ¿no? Uno de los insumos que se encuentran en la zona y el otro trabajo son los requerimientos nutricionales que les dimos las especificaciones en la clase anterior. Entonces estoy pensando que para hacer un solo trabajo, ¿verdad? Mejor voy a terminar yo esta parte de balanceo de raciones, el ejercicio que vamos a hacer hoy, para que ustedes presenten en la siguiente clase toda la información completa, por grupo, ¿verdad? Serían tres puntos. Número uno, los insumos que se encuentran en su zona, con la información que yo les solicité. Número dos, los requerimientos nutricionales, ¿verdad? Que de cada grupo. Y tres, el balanceo de ración en función de esos requerimientos nutricionales, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a eso, porque eso es parte de los puntos del trabajo, del trabajo en equipo que tienen a nivel de grupo. Por favor, si ¿estamos de acuerdo? Les voy a agradecer que enciendan la cámara, por favor, para que nos estemos de acuerdo. Elisa. Hola, ingeniero. Sí. Bueno, usted como coordinadora del grupo, está clara la información, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces yo voy a seguir con la clase y al final, pues, en la siguiente clase, pues, ustedes van a traer el trabajo completo, ¿ok? Ya con el balanceo de raciones. ¿Cierto? ¿O tienen alguna consulta? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para efectos de la clase, jóvenes, les voy a rogar de que tengan su calculadora, su lápiz y papel, porque me gustaría que me fueran siguiendo a medida que voy explicando el ejercicio, porque no he encontrado otra forma más práctica que esa, ¿verdad? A medida que yo vaya explicando los cuadros, ustedes lo van haciendo también ahí manual, porque este es un trabajo manual de calculadora, ¿verdad? ¿Sí? Ingeniero, Sí, dicen unas compañeras que lo dejen entrar. sí, vamos a ver. A ver dónde están. Ok. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero, sí, mira. Ok. Solamente para retomar lo que Sí. discutimos en la clase anterior, ¿verdad? Los pasos para la formulación de raciones, determinar las necesidades nutricionales del animal, que ya lo explicamos en la clase anterior y ustedes quedaron con un ejercicio, con una parte práctica. Selección de los alimentos o mezclas, también. Y número 3, la formulación de raciones que vamos a platicar el día de hoy. Todo esto ya lo expliqué en la clase anterior. Nos vamos a ir acá. Métodos de balanceo de raciones, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos de manera manual, manera práctica, usando programas como la programación lineal, el método de programación lineal, también en Excel, ¿verdad?
Y también hay programas computarizados que nos llevan a cabo el análisis de una manera mucho más rápida. Pero lógicamente, para entender lo que hace el programa, primero tenemos que entender a mano, ¿verdad? Con calculadora, cuál es el procedimiento. Entonces, el método de prueba y error, ¿verdad? Es un método que consiste en confeccionar una forma de partida, es decir, el método de prueba y error nos permite tener 8, 10 o más ingredientes. Esa es una de las grandes ventajas, que podemos tener muchos ingredientes en la ración, ¿verdad? Y se van haciendo ajustes a medida que vamos haciendo los cálculos. En la universidad, por generación en generación, se ha estado trabajando con este método de prueba y error. Anteriormente se trabajaba a mano, y a mano realmente es muy tedioso y lleva muchas horas de cálculo y de trabajo, ¿verdad? Entonces ahora yo lo estoy manejando en Excel, ¿verdad? Pero es importante que ustedes entiendan cómo se hacen los cálculos, ¿verdad? Tenemos el método de cuadrado de Pearson. Este método de tenemos el método de cuadrado de Pearson. Por favor, si cierran su micrófono. Por favor, tengo retorno. Por favor, les recomiendo que cierren sus micrófonos. Es aquí donde está Entonces, el método de cuadrado de Pearson es una forma sencilla, ¿verdad? De hacer balanceo. Lo podemos hacer a nivel de campo con una calculadora, ¿verdad? Y nos permite, la desventaja es que no podemos hacer más de 2 o 3 ingredientes, ¿verdad? Como máximo, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, solamente podemos balancear 2 elementos, energía y proteína, ¿verdad? Calcio y fósforo, pues tendríamos que hacerlo por... ¿Cómo grabar la pantalla de un iPhone X? Por favor, cerrar micrófonos. Entonces hoy vamos a trabajar con cuadrado de Pearson, ¿verdad? Que es el método muy ampliamente conocido a nivel mundial y sí es muy bueno, ¿no? Nos ayuda mucho. Y luego vamos a trabajar con el método de prueba y error. Programación lineal lo vamos a dejar al final, ¿verdad? Pero la meta es que por lo menos ustedes manejen 2 métodos, como es cuadrado de Pearson y prueba y error, para hacer balanceo de raciones. Bueno, y nos vamos a ir directo a los cálculos. Aquí no vamos a hablar mucho ya, porque ya lo hemos estado conversando, ¿verdad? Por favor, vayan escribiendo en su cuaderno las partes principales, ¿no? Estos son los requerimientos. Es una vaca de 450 kilos de peso, ¿verdad? Como les he dicho anteriormente, este puede ser el promedio de 50 vacas, 100 vacas o 1000 vacas, ¿no? Pero necesitamos tener un promedio en peso. En este caso es una vaca de 450 kilos. Es una vaca que está bajo condiciones de pastoreo. Pueden tomarle foto también en la pantalla si quieren. Yo siempre voy a subir la presentación, pero para que vayan teniendo información ya al momento. Es una vaca que está bajo condiciones de pastoreo, ¿verdad? Que consume alrededor de 11 kilos de materia seca, ¿verdad? Este es un consumo estimado de 11 kilos. Como solo está en pastoreo, pues lógicamente solo tiene el consumo de gramíneas, ¿verdad? La vaca debe de producir 10 kilos de leche. Este es un dato que nos dan acá. Luego nos dan el dato del pasto. La energía metabolizable del pasto es de 2 megacalorías, ¿verdad? Esto es por kilogramo de alimento, ¿sí? Y proteína metabolizable de 60 gramos por kilogramo de alimento, ¿verdad? En este caso, para efectos del ejercicio, no vamos a sacar el requerimiento porque ustedes ya lo practicaron y ya lo saben, ¿verdad?
aquí ya lo tenemos. La vaca tiene un requerimiento de 29 megacalorías total y 902 gramos de proteína metabolizable. ¿No? Entonces aquí tenemos los requerimientos como tal. Por otro lado, para cubrir este déficit, ¿verdad?, de energía y proteína, se dispone de 3 insumos: maíz molido, torta de soya y salvado de trigo, ¿verdad? Si no tenemos los datos, pues tenemos que irnos a las tablas, ¿verdad? Las tablas las tablas también yo las subí al grupo. Las tablas de requerimientos nutricionales. O sea que también ahí ustedes pueden ver el contenido nutricional de cada elemento. Para efectos del ejercicio, tenemos que el maíz molido aporta 3.22 megacalorías de energía metabolizable y aporta 113 gramos de proteína. En el caso de salvado de trigo, aporta 2.71 megacalorías de energía metabolizable y aporta 83 gramos de proteína. Harina de soya aporta 3.09 megacalorías de energía metabolizable y aporta 243 gramos de proteína. Realmente la soya normalmente anda en 45, 40%, o sea que aquí debería ser 400, pero para efectos del ejercicio lo vamos a dejar igual. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, consulta? Si no entendemos esta primera parte, el resto lógicamente no lo vamos a entender. Inge, puedes bajar a la primera día porque no anoté. Esta. Sí, no anoté los 900. ¿Ya? Gracias. Sí, gracias. Ok. ¿Está claro con los demás? Si hay dudas, por favor háganlas saber en este momento, porque si no entienden esta primera parte, lo demás va a estar más complicado. Con el lineal, ingeniero, solo vamos a trabajar con las mismas tablas que mandó, como ¿Perdón? con el cuadro de Pearson, vamos a trabajar con las tablas que usted me subió a la plataforma, ¿verdad? Sí, sí. Eso es Y para en el, efectos del ejercicio que les va a quedar, ¿no? En este y en caso el- ya tenemos los valores. sí, y en el lineal que dijo que eso iba como, no le entendí la parte del método lineal, algo así. Sí, mencioné que hay tres métodos, bueno, hay más, pero para efectos de la clase tenemos contemplado 3 y pensamos cubrir por lo menos 2, ¿verdad? Que es el método de cuadrado de Pearson, que vamos a ver ahora, y el método de prueba y error, ¿verdad? También tenemos el método de ecuaciones lineales. Las tablas son las mismas para cualquier método, ¿verdad? Porque lo que nos determina las tablas son los requerimientos. ¿Ok? Listo, listo. Entonces, si anotaron todo esto, porque lo van a estar ocupando, o sea, van a estar regresando a mirar esos datos. Entonces, por eso es bueno que lo anotaran, ¿verdad? Ahora nos vamos entonces a los pasos. Aquí van a ver muchos pasos, pero realmente yo lo he elaborado de esta manera por efectos académicos, para que ustedes lo entiendan bien. Pero en la práctica uno puede obviar algunos pasos en el sentido de hacerlo más resumido o directo, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a manejarlo y a conocerlo, pues va resumiendo algunos pasos. Número 1, calcular el déficit de energía metabolizable, ¿no? Recuerden que la vaca tiene ciertos requerimientos, el pasto aporta ciertos nutrientes, pero hay un déficit, ¿verdad? O sea, hay falta energía y falta proteína. Entonces, en este caso, elaboramos una tablita donde tenemos 3 columnas
La primera, la materia seca en kilogramos. La segunda columna, energía metabolizable en megacalorías. Y la tercera, proteína metabolizable, gramos por kilo de alimento. ¿Verdad? Voy a tratar de ir despacio para que ustedes vayan haciendo sus tablas ahí de una vez. Pero tienen que prestarme atención acá a la explicación. No sé, les doy chancecito para que puedan copiar esta primera tabla. La 1 nada más. Si la puede acercar mejor porque no veo bien. Ah, ok, vamos a ver. Puede aquí con la... ¿Ahí? Sí. Ok. Me dicen cuando lo tengan. Solamente el cuadro 1, ¿verdad? Este primero. ¿Estamos? ¿Ya, joven? Ok, entonces empezamos. En la primera fila escribimos los requerimientos de la vaca, o del toro, o del cerdo, del grupo de animales que estamos trabajando. ¿Verdad? Como estamos hablando de requerimientos, hemos dicho que es una vaca de 450 kilos, ¿verdad? Y hemos comentado que el porcentaje de materia seca de un rumiante está alrededor del 3%. Entonces, ustedes multiplican 400 kilos por 0.03, o sea, por el 3% les da 13.5 kilos. ¿Verdad? Por eso les digo que tengan su calculadora para que lo vayan haciendo ahí a la par. ¿Verdad? Entonces, el 13.5, esta vaca requiere 13.5 kilos de materia seca. ¿Verdad? ¿De dónde salió el 29? Energía metabolizable y los 902 gramos de proteína, pues ya están dados, ¿verdad? Al inicio, atrás, en la hoja anterior, ¿verdad? Aquí están los datos. Aquí están. 29 megacalorías y 902 gramos de proteína. En este caso ya están dados, ¿verdad? Si no, tendríamos que haberlo buscado en las tablas. Entonces, prácticamente los requerimientos de la vaca ya están dados y lo escribimos arriba. Luego, en la segunda fila, colocamos la base forrajera que estamos utilizando. Si en este caso estamos hablando de animales en pastoreo, ¿verdad? Entonces es pasto. Pero podríamos estar hablando de ensilaje, podríamos estar hablando de heno, podríamos estar hablando de pasto de corte, etcétera, ¿verdad? Siempre necesitamos una base forrajera o de pastos, una base de fibra. Y como ustedes ven en el ejercicio, menciona que la vaca consume ¿cuántos kilos de pasto, de materia seca? Ya está dado, ya se los dije en la El 3%. 11. 11. Entonces solo escribimos aquí el 11, ¿no? ¿Y cuánto aporta de energía? No, 2 puntos. ¿Cuánto aporta de energía? 22. No, pero el 22 megacalorías.
¿Cómo se saca Ahí ese? salía que era 2.0. Exacto, exacto. Dos. 2 megacalorías por kilo de alimento, pero como consume 11, entonces 11 por 2, 22, ¿verdad? Sencillo, aquí es pura multiplicación y división, nada más que hay que saber qué hacer, ¿no? ¿Y cuánto aportaba de proteína? Cada kilo de pasto. ¿O cuánto aporta? 60 60. gramos. 60 gramos. Entonces 60 por 11, ¿verdad? Por 11 kilos que está comiendo, nos da 660. ¿Verdad? Y luego sacamos el déficit. Entonces el déficit solamente es restar a los requerimientos de la vaca el aporte del pasto. En este caso necesita 13.5 kilos de materia seca, menos 11, 2.5. Necesita 29 megacalorías de energía metabolizable, pero el pasto aporta 22, entonces el déficit es 7. Gramos de proteína, la vaca necesita 902, el pasto aporta 660, entonces el déficit es 242. ¿Verdad? Le resta, ¿verdad? Solo es restar, exactamente. Solo es restar a los requerimientos de la vaca el aporte, ¿sí? Ok. Y ya tenemos el déficit, sencillo. O sea que nos falta completar con 2.5 kilos de materia seca, con 7 megacalorías de energía metabolizable y 242 gramos. Entonces, damos el paso número 2. Recuerdan que yo les comenté que tenemos que trabajarlo en base a 1 kilo, siempre. ¿Verdad? Siempre tenemos que pasar todos los nutrientes en función de 1 kilo. ¿Cuánto tiene de proteína 1 kilo de alimento? 1 kilo de concentrado. ¿Cuánto tiene de energía metabolizable? 1 kilo. Entonces lo único que hacemos aquí es copiar el déficit, que es lo mismo de arriba, ¿verdad? Acá. Y lo dividimos y lo pasamos a 1. Entonces, dividimos 7 entre 2.5, nos da 2.8 megacalorías de energía metabolizable. 242 gramos de proteína que nos faltan entre 2.5 kilos de alimento que nos falta, nos da 97. ¿Verdad? Ingeniero, Diga. no está grabando, ¿verdad? Sí, sí, no, estamos grabándolo. Sí, sí recordé, muchas gracias. Entonces, en conclusión, Espere. 8, 142, 97. aquí en conclusión, nuestro alimento o nuestro concentrado que vamos a hacer, recuerden que vamos a hacer un concentrado, ¿verdad? Vamos a hacer un suplemento para la vaca que está en pastoreo, ¿sí? Cada kilo de materia seca de ese concentrado debe contener 2.8 megacalorías de energía metabolizable y debe contener 97 gramos de proteína. ¿Va? ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí. No, Pero, no me di cuenta dónde lo sacó ese 1, ni el 2.8. No. Les comentaba que una vez teniendo el déficit, ¿verdad? Los nutrientes que faltan, tenemos que pasarlo en función de 1 kilo de alimento, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos en kilos o en libras, ¿no? En el campo. Entonces no podemos decirle al trabajador, dele 2.5 kilos de materia seca. No. O dele 7. Entonces, al momento de hacer nuestro concentrado, ¿verdad? Ese concentrado debe de tener los nutrientes en base a 1 kilo. Entonces solamente se divide 7 entre 2.5 y nos da 2.8 megacalorías, ¿verdad? Por kilo. El 1 solamente lo coloqué porque es en base a 1. Y 242 gramos de proteína se divide entre 2.5 kilos de materia seca que nos falta, nos da 97. Ahora sí. ¿Ya supo de dónde sale? Sí. Entonces, ingeniero, hasta ahorita lo único que hemos hecho es plantear cuánto debe de tener de energía y cuánto debe de tener de proteína 1 kilo de alimento. Sí.
Sí. Ingeniero, el 97 fue que no le escuché, que se me está cortando la... Igual, ¿Puede volver a explicar? igual se divide 242 entre 2.5 kilos de materia seca. Gracias. 97. Vaya a ser Ingeniero, calculadora. ¿Sí? ingeniero, Sí, ahí en el 242 se divide entre el 2.5, ¿verdad? exacto. Si en algún caso, aquí me sale que nos da 96.8, usted redondea a 97. Sí, sí, se puede En redondear. algún caso saliera menor que 5, se redondea a 1 o se deja Sí, sin el 0. normalmente puede trabajar con 2 decimales, ¿verdad? Con 2 Ok. decimales. Y cuando hacemos redondeo, normalmente subimos un poquito más bien. O sea, Sí, pero le preguntaba para agregarle o por cualquier quitarle. error, exactamente. Por cualquier error, mejor nos vamos un puntito arriba, ¿verdad? Ok. Hasta aquí está claro, ¿no? Sí. Solamente Para mí sí. solamente hemos hecho el planteamiento en función de los requerimientos, en función del pastoreo, lo que nos aporta el pasto. Recuerden que esto es una aproximación porque no sabemos 100% cuánto come la vaca, ¿no? Pero sí en base a foros podemos darnos cuenta, estimarlo. Y con ese estimado, nosotros podemos sacar entonces nuestro cálculo en cuanto al concentrado que vamos a elaborar. Cuánto debe tener de proteína y cuánto debe tener de energía. Perdón. Y si estamos en sistemas estabulados, sistemas intensivos, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque ya sí sabemos cuánto come de silo o cuánto nosotros queremos sustituir con concentrado. O hacer una RTM, una ración total mezclada, que lo vamos a hacer con el método prueba y error. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, pasamos al siguiente entonces. Ahora ya viene la preparación de las mezclas, ¿verdad? Recuerden que al final la elaboración de concentrado pues no es más que preparar mezclas, combinación de ingredientes. Lo único que tenemos que saber es cuánto vamos a poner o cuánto vamos a aportar de cada ingrediente, ¿verdad? En el cuadrado de Pearson tradicional solamente se trabaja con 2 ingredientes. Por ejemplo, maíz y soya. O maíz y otro elemento proteico. Pero este cuadrado de Pearson modificado, se llama, podemos trabajar con 3 ingredientes. Lo podemos ampliar. Entonces, para efectos de la clase, vamos a trabajar con 3 ingredientes. Vamos a trabajar con maíz, vamos a trabajar con salvado de trigo y vamos a trabajar con soya. Ahora les pregunto, tenemos que saber cuáles ingredientes son proteicos y cuáles son energéticos. Entonces, ¿cuáles son proteicos y cuáles son energéticos de esos 3 que les acabo de mencionar? El salvado. maíz y la soya son Salvado y proteicos. soya proteicos. Salvado y soya Salvado. proteico. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué salvado es proteico y por qué soya es proteico? A ver. Tiene que tener un criterio para decir que por qué es proteico. La soya tiene como el 40% yo creo de proteína. No. Ese es el criterio, sí, el porcentaje de proteína, pero 40 es muy alto. ¿Cuál es el porcentaje mínimo para ser considerado? 24. No, es que en la clase lo expliqué. %. No, no. 20%, ¿verdad? Y soya tiene el 45%, pero salvado no llega al 15%. Entonces salvado no es proteico. Salvado es energético. ¿Ok? ¿Y maíz? ¿Energético o proteico? Ético. ¿Cómo? Perdón. Proteico. ¿Por qué es proteico?
Tienen que estudiar esas tablas. Ahí en las tablas están. ¿No es energético el maíz? ¿Por el almidón? Sí, es energético. Es energético porque tiene 9 a 10% de proteína, no llega a 20. Entonces es energético. Proteína bruta de 8 a 10%. Exacto. Y la fibra tampoco pasa de 18 para que sea fibroso. Anda en el 5%. Entonces, para que sea proteico, tiene que pasar de 20% de proteína. Entonces, eso es importante porque a la hora de balancear, ustedes tienen que saber dónde aumentar si les falta proteína. Aumentan soya. O dónde aumentar si les falta energía, pues aumentan maíz o aumentan salvado. Pero si no saben el aporte de cada uno, no van a poder hacer la ración, ¿verdad? Entonces es bien importante, una vez teniendo los insumos, caracterizarlos. Que ese es parte del trabajo que usted tiene que presentar, ¿verdad? ¿Cierto? Como vamos a empezar, nos vamos a salir y entrar de nuevo para ya arrancar con... Nada más les recomiendo que entren así un poquito rápido para no perder mucho tiempo, porfa. Listo, listo. Okay. Ahorita. Sí, solo nos falta un minuto entonces para poder empezar el otro segmento.